Niños, por eso nuestra familia confía en Dios. Un sábado en la noche, mientras nos preparábamos para ir a dormir, uno de mis hijos me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿qué día es mañana? Y le dije, domingo, día de ir a la iglesia. Y de una manera triste, desilusionado, me dijo, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y entonces me saqué el cinturón. No es cierto. Qué buena pregunta, ¿no? Y entonces de repente le empecé a explicar a mi hijo, le empecé a contar acerca de mi relación con Dios. No sobre la iglesia, no sobre el ministerio, sino sobre mi relación con Dios. Le expresé mi agradecimiento hacia con Dios por todo lo que Él hace en mi vida diariamente. Le conté sobre su presencia en mi corazón, sobre su compañía diaria. Le conté a mi hijo sobre cómo Dios me guiaba a ser un mejor papá, un mejor esposo para mi esposa, cómo en momentos difíciles Dios me había fortalecido, me había consolado, me había sostenido, me había amado, cómo en repetidas ocasiones Dios me había protegido de peligros, incluso salvado a veces de mí mismo, y bueno, muchas otras cosas. Ese es el punto, le dije a mi hijo. A Dios, en Dios, nuestra familia tiene todo lo que necesita. En Dios, nuestra familia tiene todo lo que necesita. Para muchos Dios es religión, para otros Dios es costumbre, para otros cuantos Dios es obligación, pero para mí Dios simplemente es todo lo que necesito. Y eso es lo que quiero que sepan mis hijos. Y eso es lo que quiero que sepan tus hijos. Salmo 23, empezando del versículo 21. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el Señor, en Jehová, en el Dios autosuficiente y eterno, tenemos todo lo que necesitamos. Me encanta cómo David, un hombre tan cercano a Dios, un hombre poco perfecto, pero cercano a Dios, me encanta cómo describe el carácter de Dios. Primero, lo describe como proveedor. Proveedor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Te lo digo de esta manera: Dios suple todas nuestras necesidades. Dios suple todas nuestras necesidades. En el 2017, Dios nos dio una palabra profética a mí y a mi esposa sobre descansar, sobre tomar unas vacaciones. Y en lo que yo estaba escuchando al profeta declarar esa palabra, yo pensé, Dios, con trabajo si tenemos para comer y vestir, ¿de dónde voy a sacar el dinero para ir de vacaciones? De acuerdo, Señor. Yo estaba pensando, de acuerdo, necesitamos unas vacaciones, claramente lo puedo ver, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Les soy honesto, ni siquiera oré.
Simplemente pensé que iba a ser imposible. Pero a los días, el pastor de la iglesia llegó a mi oficina y me dijo, fíjate que una persona que desea permanecer anónima donó esta cantidad de dinero para que tú y tu esposa se fueran de vacaciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Guau! ¿Dónde ha estado esa persona toda mi vida? Y al mes nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos a un crucero por Cozumel, por Jamaica, por las Islas Caimán. Las mejores vacaciones que he tenido yo en toda mi vida, sin exagerar. Pero eso no fue todo. Regresando de nuestras vacaciones, contentos, estábamos en una reunión de líderes, contándole a nuestro equipo de la bendición que había sido este viaje y cómo Dios había proveído de una manera sobrenatural. Y en la conversación yo dije lo siguiente: ahora nada más falta que Dios nos dé $1,000 para pagar la casa este mes. Y todos nos reímos, ¿verdad? Seguramente hubo más de uno que pensó, este cuate no tiene llenadera. Yo también lo pensé. Pero lo que no sabía es que en el buzón de nuestro correo ya estaba un cheque de $1,000 que su abuelita de mi esposa nos había mandado por un terreno que había vendido, y le nació en su corazón regalarnos $1,000. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque Dios suple todas nuestras necesidades. Dios conoce tus necesidades. Y no solamente conoce tus necesidades físicas, por cierto, o económicas, sino que conoce tus necesidades emocionales, conoce tus necesidades mentales, conoce tus necesidades espirituales. El apóstol Pablo lo testificó de esta manera, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si eres pobre, recuerda que tienes un Padre rico, y Él suple conforme no a tu bolsillo, sino de acuerdo a sus riquezas. Ahora, alguien puede decir y pensar, oh, qué bueno, pastor, bien por ti, jaja. Pero a mí nunca me ha pasado esto. Y yo recuerdo haber pensado lo mismo cuando escuchaba a otras personas testificar de provisión sobrenatural. Bueno, sí, pero este no es mi caso. Pero Dios es un buen proveedor. Y Él no solamente conoce lo que necesitas, escucha, sino que también conoce lo que no necesitas. Te explico. Si eres papá o mamá, te vas a identificar con lo que te voy a contar. Mis hijos quisieran comer dulces todos los días. Cenar dulces, desayunar dulces, almorzar dulces. Ellos quisieran que cada vez que vamos a la Walmart les compráramos un juguete nuevo. Eso es lo que ellos quisieran. Pero como buen proveedor, yo sé que ellos necesitan vegetales. Y aunque los vegetales no son tan deseables como los dulces, yo quiero darle a mis hijos, sí, un dulce de vez en cuando, pero también quiero darles lo que necesitan. Te lo digo de esta manera: como buen proveedor, Dios siempre prioriza lo que necesito y no lo que quiero. ¿Cuántas veces, entre comillas, Dios me ha dado algo malo que a los 2 años, a los 5 años, o quizás un poquito más, un poquito menos, puedo entender que era parte del plan perfecto de Dios para mi vida? ¿Sí? Y esta historia, como muchas otras de provisión,
para mi familia son las que han fortalecido, sinceramente, mi confianza y mi esperanza en Dios. Y seguramente que en su momento fortalecerán la confianza y la esperanza de mis hijos en Dios. Niños, por eso nuestra familia confía en Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen historias de provisión sobrenatural de Dios? Cuéntaselas a tus hijos. Por eso nuestra familia confía en Dios. David también describe a Dios como, número 2, líder. Líder. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David, como pastor de ovejas, describe a Dios como aquel que lleva a sus ovejas a pastos verdes, aquel que dirige a su rebaño a arroyos de agua. En otras palabras, Dios nos lleva donde tenemos que ir. Y esto yo lo siento en mi espíritu el día de hoy. Quizás es para alguien que nos escucha en línea o alguien que está aquí. Muchos de ustedes están siendo dirigidos por Dios a pastos verdes y a arroyos de agua sin darse cuenta. Me gusta contar esta historia cuando hablo acerca de Dios como líder, porque creo que esto puede ser aliento, sobre todo para algún joven que me está escuchando. Les cuento. 1 año y medio antes de conocer a mi esposa, la mejor decisión que he tomado en mi vida después de seguir a Jesús, yo pensé haber encontrado a la mujer de mis sueños. Y en su momento la sufrí. Abandonar ese sendero fue doloroso. Ya sabes, cuando se trata de ser joven y enamoradizo, te vuelves bien dramático, ¿no? Ahora, viendo hacia atrás, yo me doy cuenta que mi buen pastor, el Señor, me estaba pastoreando, me estaba guiando a pastos verdes. Y cuando pienso en lo que esa decisión hubiera implicado, la reacción dominó que hubiera desatado el no atender a la dirección de Dios, me lleno de agradecimiento, porque de una manera u otra el permitirle a Dios guiarme me ha bendecido. Dios siempre nos quiere llevar a donde tenemos que ir. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera, ¿verdad? Dice que el Padre en su gran amor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y vaya que estaba en tinieblas, y trasladado al reino de su Hijo Jesús. En otras palabras, Dios es la mejor persona para dirigir tu vida. ¿Te va a costar? Sí. ¿Te puede costar todo y todos? Sí. Pero la promesa es que al final del proceso experimentarás descanso y paz. Descanso y paz. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Niños, por eso nuestra familia confía en Dios. David también describe a Dios como un restaurador. Restaurador. Versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Escucha, la palabra confortará es la palabra restaurará. En otras palabras, Dios restaura tu alma, todo tu ser, tu espíritu, tu mente, tus emociones, tu cuerpo. Te lo digo de esta manera: Dios te restaura cuando te pierdes en el camino. Dios te restaura cuando te pierdes en el camino. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: aún estando muertos o perdidos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5: por gracia, no por obras, sois salvos. Yo les voy a ser muy honesto, yo no entendí este lado
del carácter de Dios hasta que me convertí en papá. Yo crecí escuchando, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un padre amoroso que después de que su hijo malgastó su herencia, lo recibe de vuelta en casa. Yo crecí escuchando esas historias, crecí escuchando versículos que hablan del amor de Dios, leyendo versículos como el que te acabo de leer. Mas sin embargo no fue hasta una madrugada, mientras le daba su biberón a mi hijo, al verlo pequeñito, vulnerable, indefenso, hermoso, que me inundó este pensamiento. Escucha, yo daría mi vida por mi hijo. Yo estaría dispuesto a sufrir lo que fuera con tal de que él no sufriera. Y en ese momento entendí como nunca antes el amor de Dios, mi Padre, el Padre tierno, el Padre compasivo que me ama con amor eterno, el que nunca me rechaza, el que nunca me da la espalda, sino por el contrario, el que me restaura, el que me guía a senderos de justicia por amor de su nombre, o sea, porque así es Él, porque así es Él. Yo no sé a qué Dios te hayan presentado, pero el Dios que yo conozco ahora, antes de todo, es un buen Padre. Es un buen Padre. Y Él es como ningún otro padre que hayas conocido, bueno o malo. Dios es un buen Padre. Niños, por eso nuestra familia confía en Dios. Yo estaba platicando con un amigo mío la semana pasada. Él creció sin un papá, solamente con su mamá. Y entonces yo le estaba contando de cómo el conocer a Dios como Padre me había cambiado la vida, mi percepción del cristianismo. Y entonces él me dijo que él siempre tuvo este cuadro en su mente. Dice, yo siempre me imaginé yendo a la escuela, mi padre, dice, con bien cool, dice, vestido bien cool, dice, yo también, dice, vestido bien cool, y me imaginé yendo en un Lamborghini a la escuela. Y entonces la imagen que este joven tenía era de su padre dándole ahí un fist bump. Y en esos momentos yo entendí que ese padre que él imaginaba era el padre que Dios quería ser para él. Dios, antes de ser tu Señor, antes de ser tu Salvador, Dios es un buen Padre. Dios es un buen Padre. David también describe a Dios como, número 4, un consolador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, versículo 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Repite después de mí, su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Cuándo te infunde aliento Dios? Cuando andas por valle de sombra de muerte. Quizás te lo pueda decir de esta manera. Dios nos consuela cuando estamos heridos. Dios nos consuela cuando estamos heridos. La vida no es un jardín de rosas, ¿sí? Y si tu vida es un jardín de rosas, seguramente no has vivido lo suficiente. En la vida vas a tener altas muy altas y bajas muy altas, muy bajas. Pero piensa en lo que Jesús nos prometió antes de volver al Padre. Fíjate, Juan capítulo 14, versículo 26. Estas son las palabras de Jesús que dice, no los dejaré huérfanos. Y ahí viene el versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he
dicho. Escúchame, Dios a través del Espíritu Santo nos infunde aliento todos los días. ¿Y cómo lo hace? Fíjate, muy fácil. Número uno, nos ayuda a darle sentido a todo lo que ocurre en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a darle sentido a todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y número dos, el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que se ha dicho o se nos fue prometido. Te explico. El 6 de septiembre, no hace mucho, era la fecha oficial donde íbamos a recibir a nuestra bebé. Y al final del día, mi esposa quiso comprar un pastelito y de una manera celebrar a nuestra bebé, que ahora está en los brazos de Jesús. Fue duro. Cantamos el Happy Birthday, soplamos la velita en lágrimas, todos en lágrimas. Nos abrazamos. Y en lo personal, una de las cosas que a mí más me dolió fue la pregunta de mi hijo Zion, el de en medio. Cuando vio que su mamá rompió en llanto, me preguntó lo siguiente, me dijo: Daddy, ¿perdimos a otro bebé? Wow. Y en ese momento yo vi al Espíritu Santo trayendo consuelo a todos los que estábamos ahí sentados. ¿Cómo nos consoló Dios? ¿Cómo te consuela Dios cuando estás herido? Primero, aunque quizás nunca entenderemos por qué pasó lo que pasó, como otras tantas cosas que pasan en el mundo terribles que no tienen explicación, el Espíritu Santo en medio de todo eso nos trajo esperanza en el corazón. Al pensar que nuestra bebé está en los brazos de Jesús, disfrutando de su presencia, y que algún día la vamos a conocer y que la podremos abrazar. Y también el Espíritu Santo nos trajo consuelo al recordarnos que Dios nos hizo una promesa. Al principio de año, ya saben la historia, Dios nos hizo la promesa de que pronto, muy pronto, tendremos a una niña para jugar muñecas y hacer trencitas. Ya vieron que mi esposa está embarazada, ¿verdad? ¿Sí vieron en el Facebook? Ok. Bueno, ya estamos ahí. Escucha, ambas cosas nos trajeron consuelo. Y yo te aseguro que yo voy a ser el primero. A finales de abril o principios de mayo, yo voy a poder decirle a mis hijos lo siguiente: niños, por eso nuestra familia confía en Dios. ¿Sí estamos aquí? David también describe a Dios como protector. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me gusta la manera en la que David ilustra a Dios como protector, a Dios como un pastor de ovejas. Fíjate, cubriendo a sus ovejas con aceite en la cabeza. ¿Para qué? Para que ningún insecto pudiera subírseles a las ovejas, metérsele a los oídos o a las fosas nasales, causar alguna infección y matarlas. O para que no se les subieran los insectos y de repente en el momento de estrés la oveja se azotara contra algo, matándose a sí misma. De esa manera nos protege Dios. El aceite hacía que las ovejas estuvieran protegidas. ¿Ya te lo imaginaste? Te lo digo de esta manera: Dios nos protege con su poder.
El profeta Isaías lo dijo de esta manera, Isaías 10:27, todo yugo se pudrirá a causa del aceite de la unción. Fíjate, y me gusta contar las historias porque quiero ilustrar este punto, ¿ok? Un día mi esposa dice, vamos a salir a caminar, creo que nos hace falta. Ok, vamos a salir a caminar, creo que nos hace falta. Muy bien. Así que fuimos al parque de los niños. ¿Cuántos han ido al parque de los niños? Aquí en la ciudad de Tyler, ¿verdad? Y en el parque hay rocas de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay unas grandes, unas pequeñitas. Y a mis hijos y a mí nos gusta saltar de roca en roca. Y bueno, en eso andábamos cuando nuestro hijo menor saltó tratando de imitar a sus hermanos y se cayó de cabeza sobre una roca. Aún escucho el sonido. Esos segundos de lo que lo levanté, para mí fueron como cámara lenta. Fue tan fuerte el golpe que mi hijo no podía ni siquiera sacar el llanto. ¿Cuántos padres han visto esto? No podía ni sacar el llanto. No podía. Y yo cuando lo levanté, yo ni siquiera lo quise ver, ¿ok? Porque yo lo levanté y lo puse sobre mis hombros y yo dije, híjole, ahorita cuando lo escuché, yo dije, ahorita va a salir el chorro de sangre. Finalmente lloró, lo empecé a ver. Bueno, está rojo porque está llorando, pero no se le inflamó la cara, no se le puso morado, no se le hizo un chichón. Bueno, ni siquiera un rasguño. ¿Ya ven cuando te raspas? Ni siquiera eso. Dios lo protegió con su poder. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha protegido con su poder? Muchas veces. Ahora, la pregunta más importante, ¿cuántas veces Dios te ha protegido con su poder y ni siquiera te diste cuenta? Muchísimas más. Esas son las que podemos contar. Niños, por eso nuestra familia confía en Dios. Y finalmente, 6, finalmente, David describe a Dios como un compañero. Como un compañero. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te lo digo de esta manera. Dios siempre, ok, pausa, escucha lo que te voy a decir. Dios siempre se queda a nuestro lado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La fidelidad de Dios es incomparable. Es incomparable. Fíjate, el salmista David, el salmista David explica la fidelidad de Dios de esta manera. Escucha, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Imagínate, escucha, imagínate el cuadro de soledad y de dolor que David está describiendo. Aunque mi padre y mi madre me dieran la espalda, me abandonaran, me dejaran, aun cuando los que supuestamente me tendrían que amar incondicionalmente me votaran, Dios jamás se irá de mi lado. Así es la fidelidad de Dios. Quizás de todos los atributos de Dios
que David describe en el Salmo 23, ese es el que me pega más a mí. ¿Por qué? Porque David hizo cosas horribles en su vida. Ahorita acabamos de cantar lo bonito de David, ¿no? Que David fue un gran rey, que David fue un guerrero, que David fue un adorador, que un gran compositor y todo lo bueno de David. Pero David también fue un asesino. David también fue un adúltero. David fue un padre terrible. O sea, terrible como papá y como esposo también. Y sin embargo, Dios nunca le dio la espalda. Nunca le dio la espalda. Y en los momentos donde yo me he sentido como basura, como indigno de Él, indigno de su amor, indigno de su perdón, indigno de su misericordia, Dios nunca me ha dado la espalda. Nunca. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así es Dios. Y si alguien te dijo lo contrario, está mintiendo o no tiene una revelación de Dios como Padre. Dios quiere ser tu proveedor. Dios quiere ser tu líder. Dios quiere ser tu restaurador, tu consolador, tu protector. Y sobre todo Dios quiere ser tu amigo. Así como lo fue con David. Un buen pastor para ti y para tu familia. Un buen pastor. Y espero que te grabes esto en tu corazón. Dios no busca perfección. Dios busca rendición. Dios no busca perfección. Dios busca rendición. El secreto de David. ¿Por qué crees que David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, aún en su imperfección? Porque David, cada vez que la regó, se rindió. Dios no busca perfección, Dios busca rendición. El secreto de David fue este: y en la casa del Señor moraré por largos días. En otras palabras, en Dios está mi habitación, en Dios está mi morada, en Dios está mi lugar de pertenencia. David vivió una vida en rendición a Dios sin importar sus altibajos o sus errores o sus malas decisiones. Él simplemente rindió su corazón a Dios. Hombre, mujer, niño, por eso tu confianza debe de estar en Dios.